Comienza Nuevas Energías, un espacio dedicado a la transformación personal, empresarial y a la divulgación de nuevos paradigmas. Durante los próximos minutos abordaremos temáticas relacionadas con la energía interior del ser humano y cómo podemos utilizar esta para llevar una vida más plena y armoniosa, y con la transformación personal y la evolución del ser humano. Nuevas Energías, un programa de Radio Mairena dirigido y presentado por Eva Turpín. Produce Javier Mauri. Realiza Lola Guerra. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio Mairena 107.4 FM en España. Bueno, un saludo muy especial también para todas las personas que nos siguen desde nuestro canal YouTube. Hoy tenemos un invitado especial desde México. Ahora os lo presento. Estamos en el programa número 14 del espacio Nuevas Energías. Bienvenidos a todos. Un saludo para nuestro productor, el doctor Javier Mauri, desde España. Hola, Javier. Hola, buenas noches, Eva. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Un abrazo para ti. Bueno, y un saludo para nuestro invitado de hoy hasta México. Os presento, nos acompaña Omar Valen. Bueno, pues un saludo, un abrazo para ti. Buenos días, que por diferencia de horario, ahí es más temprano que aquí en España, Italia. Hola, Omar, gracias. Hola Eva, muchas gracias por compartir por este espacio. Gracias también, Javier. Pues yo encantado de estar participando aquí con ustedes, compartiendo estos temas que me apasionan, de desarrollo humano y espiritualidad. Perfecto. Pues gracias a ti. Estás en México, en una localidad que se llama Aguascalientes, ¿sí? Así es. Un poco en la parte norte de México, me estabas explicando. Sí. Bueno, muy bien. Te voy a hacer una pequeña presentación. Eres una persona, bueno, haces muchas cosas. Yo te sigo desde hace tiempo. Luego explicaremos un poquito más sobre tus libros. Bueno, tú eres un líder de desarrollo personal y de espiritualidad. Eres autor de 2 libros, 2 bestsellers que yo conozco porque los tengo aquí para enseñarlos después. Uno es Los estados del ser y otro, Mensajes fractales. Son 2 libros de verdad muy interesantes que aconsejo a todos nuestros oyentes, pero luego hablaremos de ello. Bueno, impartes conferencias, mentorías, eres también coach. Digamos que estás muy comprometido con ayudar a las personas, bueno, a que expandan su potencial en las diferentes áreas de su vida. Eres fundador también de la Academia Vibrantia, que desarrolla programas vibracionales únicos en su categoría. Bueno, luego nos hablarás un poquito más sobre todos estos aspectos. Y bueno, tengo una primera pregunta para ti, Omar, y es que, bueno, pues queremos conocerte, nuestra audiencia quiere conocerte un poquito más. Yo estoy en Italia, nos siguen también personas de aquí de Italia y Javier está en España. Bueno, para todos nuestros oyentes de España, de Italia, de América Latina, del mundo, háblanos un poquito de ti, quién eres y qué es lo que te ha impulsado para llegar hasta aquí, para desarrollar esta gran labor que desarrollas, Omar. Perfecto, claro que sí. Mira, de profesión, de formación, me formé como arquitecto y el día de hoy prácticamente lo único que diseño es mi vida a diario y todos los días. Es decir, esta profesión como tal la abandoné para convertirme en escritor y la abandoné cuando hubo un despertar interno. Este despertar me llevó a escribir mi primer libro, a tener más bien toda esta información que llamé los estados del ser, o que llamo los estados del ser, que es de mi primera obra. Ahí a grandes rasgos... Lo tengo aquí, mira, lo tengo aquí. Justo ese, padrísimo. Este, muy padre. Sí, y justo toda esa información yo no sabía que la sabía hasta que alcancé la inspiración. De hecho, la inspiración es uno de los estados del ser, donde cuando estás inspirado la información llega por añadidura, sin esfuerzo, a diferencia de como muchas veces el sistema educativo estimula más la mente para que venga más información. En realidad se requiere estimular más el corazón o más el campo energético y la información es comprendida o revelada por la mente por añadidura. Bien, y la experiencia a grandes rasgos es la siguiente, es lo que me marcó.
un día después de haber cumplido 25 años, desde que me despierto, empiezo con una sensación de empoderamiento que lo llevo a experimentar en la parte del corazón y en el plexo solar, en en toda esta parte. Y ocurre lo siguiente, al día siguiente esta misma sensación continúa, al día siguiente pasan varias semanas y continúa esta sensación. Al principio yo creía de que, bueno, es que esta sensación me indica que voy a hacer algo grande. Semanas después ya lo veía como una creencia. Yo nací para hacer algo grande y voy a hacer algo grande, aunque no tenía claridad del qué. Y me empiezo a preguntar, bueno, si yo estudio arquitectura y voy a hacer algo grande, ¿será que voy a construir edificios futuristas? ¿Será que voy a cambiar cómo se concibe la construcción? ¿Será que voy a diseñar algo extraordinario en esto de la arquitectura? Y cada que me lo preguntaba, sentía como una especie de bajón energético, como mi energía se contraía. Y ahí aprendí a hablar con mi yo energético, mi yo interno, que básicamente pues, nos habla un código binario en el cual cuando tu energía baja o disminuye, es como si tu yo interno te estuviera diciendo no. Y a la inversa, cuando tu energía se expande o aumenta, es como si tu yo interno te estuviera diciendo sí. En este caso, aún no me decía sí, pero me había dicho muchos no. Y así que dije, ok, voy a seguir preguntando a ver qué es lo que sí voy a hacer. Pasan varios días y recuerdo que en cierto momento voy caminando por la calle de la colonia donde vivía, viene un pensamiento a mí y en ese momento lo expreso verbalmente, instantáneamente. Fue así de que ya sé qué es lo que voy a hacer, voy a escribir un libro. Y en ese momento fue como, y me lo empiezo a preguntar otra vez, voy a escribir un libro. Y sentía como daba saltos energéticos de manera interna, como mi energía se exponenciaba, se potencializaba. Llegué a mi casa súper emocionado, así de que encontré mi nuevo propósito de vida, encontré mi nueva visión, voy a escribir un libro. Y de pronto me empiezo a preguntar, ¿pero de qué voy a escribir un libro si no tengo ninguna idea? Y luego viene el pensamiento siguiente en mi mente, de que no ocupaba una idea, solamente ocupaba estar inspirado. Así que en ese entonces vivía con mi mamá y con mis hermanos, así que rento un departamento a escondidas de mi mamá y de mis hermanos. Digo escondidas porque yo siempre había sido como el raro, el loco, el oveja negra de la familia. Y si les decía de que voy a rentar un departamento porque voy a escribir un libro, y era, ¿pero de qué? Pues no tengo idea, pero sé que va a venir todo eso. Me iban a ver como, ahora sí ya perdimos a nuestro hermano, a nuestro hijo. Así que opté por no compartirles, porque honestamente no sabía si iba a pasar algo, nada más estaba confiando. Y aparte no quería que se contaminara este proyecto con la energía de mi mamá, de mis hermanos, de desaprobación, de que me vieran como que estaba ahí tirando el dinero en rentar un departamento para una locura. Bien, rento el departamento. La primera noche me llevé un montón de libretas, varias plumas, una silla y una mesa para escribir. Recuerdo que estaba súper inspirado. Esa inspiración que se experimenta en el plexo solar y en el corazón, hacía que viniera una idea a mi mente. La plasmaba, esa idea hacía que vinieran más energía de inspiración. Tenía más ideas, la plasmaba, más ideas me atraían a más inspiración a más ideas. De pronto estoy escribiendo sin parar fórmulas, gráficas, ideas, tablas, historias, anécdotas, información que yo no sabía que sabía. Entré a una especie de estado alterado de conciencia, perdí la noción del tiempo, tenía más de 12 horas escribiendo sin parar, ya había amanecido y de pronto fue así como que requiero pues, retenerme. Quería seguir escribiendo, pero había algo que me decía, continúa tu vida normal y vuelve mañana. Así que justo eso hice, volví el día siguiente, se repitió exactamente la misma historia, pero con nueva información y hubo un tercer día, fue el último día que estuve en ese departamento. Ocurre que ese tercer día, antes de entrar al departamento, tenía miedo. Miedo porque días antes había tenido la revelación de que iba a escribir un libro. Resulta que tenía ya decenas de libretas con mucha información de todo tipo, toda por ningún lado. Y era así de que, pero ¿cómo voy a delimitar esto a un libro si es demasiada información? Y empieza mi yo autosaboteador de que yo no puedo, yo no quiero, Dios, la vida, el universo se equivocó, elijan a alguien más, renuncio. Y cuando por fin se acaba este caos mental,
escucho pues un pensamiento que dice con más fuerza, continúa, algo grande va a pasar. Inclusive llevo a cuestionarlo, pero ¿qué más grande va a pasar? Que puedo estar inspirado hasta casi 12 horas o hasta un poco más. Para mí en ese momento eso era lo máximo y yo aseguraba que nadie en el mundo podía hacerlo. Ya después me di cuenta que muchos genios en las artes, en las ciencias, entran en estados alterados de conciencia para que fluya o se revele cierta información. En ese momento pues desconocía de esto. Así que lo veía de que, bueno, ¿qué más grande va a pasar que esto? Y también me pregunté, pero hace unos días para mí esto era imposible. ¿Qué tal si va a pasar algo que ni siquiera me puedo imaginar en este momento? Ok, voy a confiar. Y es lo mejor que podemos hacer ante momentos donde nuestro yo interno, nuestra intuición, nuestras corazonadas nos dicen este es el camino. Aunque nuestra mente no lo comprenda, lo mejor que podemos hacer es actuar y confiar, que siempre va a pasar algo extraordinario. Ocurre que ese día no escribí nada, solamente me puse a experimentar esta sensación energética de inspiración y luego sentía, hasta que era una sensación, cómo se iba amplificando y amplificando. Sentí que esta energía de inspiración llegó a los límites del departamento. El departamento tenía pues un diámetro aprox de 10 metros y era curioso porque yo decía, es que siento la inspiración adentro de mí, pero también la siento allá afuera, de este lado, de este otro, todo alrededor de mí. Era como si me hubiese expandido y mi sensación también era de que es que soy algo más grande que mi propio cuerpo y en mi cuerpo estoy solamente como retenido. Y me gustaba seguir experimentando esto y luego viene el momento cumbre. Ahí hubo un antes y un después, que estoy seguro que si hubiese una persona ahí al lado de mí, le cuento mi experiencia, me hubiese dicho, no, tú estás completamente loco, yo estaba aquí y no vi nada, porque en realidad no pasó físicamente. Sin embargo, mi conciencia lo registró como si sí hubiese pasado físicamente, puedo decir, lo vi, lo escuché, pero sé que no fue algo físico. Y esta fue la experiencia. Veo que de arriba viene una especie de rayo de luz, entra al departamento y en ese momento, por primera vez, la sensación de lo que era mi campo energético lo veo. Y estaba confirmando de que lo que sentí hace unos minutos es real. Esta luz posteriormente baja hacia mi cráneo. Ahí experimento una especie de bilocación, es decir, veo dos cosas al mismo tiempo, lo que está pasando físicamente y algo que no está pasando. De pronto veo cómo este rayo de luz, como si hubiese iluminado o pintado mi cerebro, veo mi cerebro como dorado, empieza a bajar por la columna, llego a experimentar aprox como unos 5 voltios de electricidad que suben y bajan una y otra vez. Yo sentía como si me estuviese electrocutando por dentro, pero era muy placentero. Era un tanto como orgásmico. Y posteriormente a esto, siento una especie de explosión entre el plexo solar y el corazón. De hecho, es la portada del libro, un universo explotando. Y luego hay una réplica en el cerebro, que como pum, pum. Y después de la réplica en el cerebro, escucho una voz. Y ahí ya fue la primera vez que dije, ese no fue mi pensamiento, porque fue súper claro y dijo una frase que yo nunca antes había escuchado. A manera de susurro fue, los estados del ser. Los estados del ser. En ese momento me dio una especie de escalofrío en todo el cuerpo. Vi cómo esta energía estaba dando vueltas hacia mí y hubo una explosión todavía más fuerte. Y durante un solo segundo supe que era un estado de ser, cuántos son, cómo funcionan, el impacto que iba a tener este libro en mi vida, en la vida de las personas, un destello del futuro. De hecho, una parte ya ha ocurrido porque eso pasó hace años. Es decir, un solo segundo bastó para recordar toda la información. Y fue como si siempre hubiese estado en mí, pero yo no lo sabía. Solamente la experiencia me llevó a esa revelación. Y todo lo que escribí 2 días antes fue solamente para llegar a esto. Wow. Así nació los estados del ser y mi estilo de vida nuevo. Bueno, pues una historia emocionante y bueno, interesante. Tú escribes en este libro, nosotros nos conocimos, bueno, dice que el universo pues de alguna forma nos pone en contacto, ¿no? A todas las personas que, bueno, pues vibramos de alguna forma parecido, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando lo vi, te seguía en las redes sociales y enseguida me puse en contacto contigo. Cuando el corazón acciona, el universo reacciona. Bueno, la importancia de escucharnos. Bueno, hay muchas cosas, muchas preguntas, Omar, y bueno, trabajas con la energía
y con las vibraciones, ¿sí? En eso Sí. estamos completamente alineados. Es mi pasión, la de nuestro productor, también la de este programa, bueno, y trabajas con las vibraciones. A menudo hablas de que necesitamos vibrar alto, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, ese también Sí. es el mío. Y bueno, muchas veces las personas no entienden, ¿sí?, qué significa vibrar alto. Me gustaría que para todos nuestros oyentes nos explicaras brevemente en qué consiste vibrar alto, qué significa. Háblanos un poco de esto y qué importancia tiene el entrenamiento y la formación personal en todo este proceso, Marc. Sí, claro que sí. Mira, todos hemos escuchado esto de vibrar alto y veo yo que hay cierta confusión o malinterpretación, porque por ejemplo a alguien le llegó una buena noticia y está muy feliz y de pronto da por hecho de que, ya estoy vibrando alto. Y no necesariamente, porque ocurre que llegamos a confundir la emoción con la vibración y hay una enorme diferencia. Por ejemplo, siempre que pasa algo extraordinario, no sé, que una persona, te encontraste con cierta persona, te dieron un regalo, algo externo de allá afuera y te provoca o despierta cierta energía, la energía que despierta por lo regular es una emoción. Sin embargo, la emoción no es sostenida. No porque yo, por ejemplo, si te regalo algo, y te provoca cierta felicidad, vas a ser feliz mañana y pasado y todos los días. La felicidad es solamente espontánea. Pero cuando hay un cambio de conciencia y aparte estás practicando entrar a esta emoción de felicidad un día y otro día y otro día, se crea lo que yo llamo un hábito vibracional. En este caso, cuando estamos hablando de un hábito vibracional, de una emoción positiva, ahora sí que ese hábito vibracional te mantiene, ahora sí que vibrando alto. Porque cuando hablamos de felicidad, podemos decir que un adulto por lo regular es feliz durante ciertos momentos. Y un niño, por ejemplo, es feliz todo el día. Es decir, el niño realmente está en la vibración, el adulto está en la emoción, lo está condicionando a que cuando me case voy a ser feliz, cuando me llegue dinero, cuando me den un regalo, cuando tenga un hijo. Y el niño es feliz aunque no tenga nada, porque él sí está desde la vibración. De hecho, por eso decía un gran maestro que los niños viven en el reino de los cielos. El reino de los cielos, desde mi punto de vista, y actualizado a un lenguaje pues, de nuestra época, es el ser. Está dentro de ti. No es un mundo paralelo o un mundo allá arriba. No, está dentro de ti. Por eso decía este mismo maestro, los niños ya están en ese reino de los cielos. No ocupan morirse para entrar. Ya están porque acceden o tienen más facilidad a acceder a lo que es el corazón. De hecho, para que quede un poco más claro la diferencia entre emoción y vibración, para que tú puedas materializar algo requieres energía. Tanto la emoción como la vibración son energía. Pero vamos a suponer que materializar algo, cierta realidad, es como, a manera de metáfora, cocinar un guisado, un platillo de arroz. Y ocurre que la emoción es como un chispazo nada más. Con chispas nunca vas a cocinar ese platillo de arroz. La vibración, en cambio, es fuego y es fuego sostenido. Con fuego, el fuego sostenido durante cierto lapso de tiempo sí cocina ese platillo de arroz. ¿A qué voy esto? A que si tú mantienes cierta vibración, en los estados del ser hablo de 7 vibraciones de alta frecuencia, a que si tú mantienes cierta vibración durante cierto tiempo, por añadidura, vas a manifestar cualquier tipo de milagro en cualquiera de las áreas de tu vida, ya sea en las finanzas, sea en las relaciones, sea en la salud, sea en el intelecto, sea en lo que sea. De hecho, a partir de los estados del ser, después de que lo escribí, mi siguiente reto fue practicar todo esto, porque yo estaba consciente de que lo sé, pero aún no lo soy. Y antes de hacerlo público, empecé a practicar todos estos estados del ser. Y de hecho, me hice como reto de que si realmente esto funcionaba, se iba a publicar el libro. Y ese año di 3 saltos cuánticos. Erradiqué una enfermedad con la cual había nacido, heredada de mis padres y de mis abuelos. Encontré el amor de mi vida. Bueno, ya llevamos 6 años de casados. Y también me di cuenta de que el dinero fluía por añadidura sin necesidad de trabajar. Entraba más a lo que llamo un estado de ser de prosperidad y de pronto los clientes
que tenía en ese entonces me estaban buscando. Y parecía pues magia. De hecho es magia. La vibración sostenida pues alinea estas circunstancias de manera que el cerebro o la mente no siempre las entiende. Es magia, es verdad. Bueno, doctor Javier Mauri, a ti la palabra. Bueno, ¿qué está ocurriendo con los niveles de conciencia humana en estos momentos de cambio, de transformación, de aparente caos que estamos sufriendo? No únicamente por el tema de la pandemia, sino por todos los cambios sociales, políticos, económicos que se están produciendo. ¿Y qué es para ti el despertar de conciencia y cómo podemos empezar a activarlo? Sí, mira, los momentos de caos o de crisis, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, son una oportunidad para dar un salto cuántico. A nivel personal, en los momentos de caos o momentos de crisis, tenemos dos opciones: evolucionar o morir. O las dos. Una parte de nosotros muere y otra parte renace. Y a nivel colectivo también sucede esto. Y sucede tanto, por ejemplo, lo estamos viendo en la cuestión de la salud. Unas personas se están yendo, pero también al mismo tiempo está ocurriendo que por primera vez todo lo que son los servicios de salud, la gente los está buscando más porque está creando una nueva conciencia de darle la importancia a la salud. Y también lo vemos con respecto a las finanzas, en la parte económica. Muchos negocios tradicionales están desapareciendo, pero están emergiendo muchos nuevos. Y de hecho, aquí es una invitación que yo siempre le hago a todas las personas que toman cualquiera de mis programas, es de que en momentos de crisis, velo como una oportunidad para dar un salto cuántico, porque en momentos de crisis hay mucha energía ahí dispersa, y cuando lo ves como una oportunidad para dar un salto cuántico, te estás recalibrando internamente a nivel psíquico para utilizar esa energía que está dispersa para bien hacia ti. Porque cuando no la utilizas, pues esa energía por lo regular lo que hace sí es destruirte o sumergirte en caos. Y esto es una invitación para todas las personas de que aprovechen esta oportunidad para esperar lo mejor. Y al mismo tiempo estar trabajando obviamente en su desarrollo personal, porque mientras más trabajo interno tienes, pues ocurre que tu vida mejora en todas las áreas. Omar, me gustaría tocar contigo el tema del sistema educativo, que es un área que la verdad es que, bueno, me interesa muchísimo y me sensibiliza mucho. Y bueno, como bien sabes, el sistema educativo se ha quedado obsoleto, ¿sí? En relación a todas estas temáticas. Obviamente, como decías tú antes, el sistema educativo en general, o sea, desde los primeros estadios, primaria, secundaria, ahora en México no sé cómo está estructurada a la universidad, está basado en un sistema de nociones, ¿sí? Es como has dicho antes, leerte el libro Los estados del ser con la mente y dejarlo ahí, ¿sí? Se ha quedado obsoleto. ¿Qué necesitaría, según tú, el sistema educativo mundial? Porque aquí ya no hablamos del sistema educativo de países de América Latina, que tendrán su situación, o europeos como los nuestros, Italia, España, sino en general, más o menos las dinámicas son las mismas. ¿Qué necesita el sistema educativo actual para, de alguna forma, pues integrar todas estas temáticas que son tan necesarias? He escuchado una frase tuya que comparto completamente, y es que los mejores estudiantes no son los que cambian el mundo, ¿sí? Necesitamos estudiantes y personas visionarias, y sabemos muy bien que los visionarios nunca fueron buenos estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, quería saber tu opinión. ¿Qué necesita el sistema educativo actual a nivel mundial para conectarse y para integrar todas estas temáticas? Sí, mira, antes de darle respuesta a esto, me gustaría hacer un repaso de cómo es el sistema educativo. A medida de que cuando un niño entra al sistema educativo, por lo regular,
antes de entrar, el niño es altamente emocional, es decir, está más conectado con la parte del corazón que con la parte de la mente. Una vez dentro del sistema educativo, se empiezan a promover y exaltar mucho más las habilidades mentales, que esto está bien, pero lo que no es funcional es que se olvida de las capacidades del corazón. Las habilidades mentales son de que se les enseña a pensar, a razonar, a multiplicar, a dividir, a calcular, a memorizar, y no se les enseña inteligencia emocional, no se les enseña cuestiones básicas de cómo gestionar el coraje, la frustración, el miedo, cualquier emoción negativa. Y por un lado, si no se les enseña esto, pues también no se les enseñan las habilidades más desarrolladas del propio corazón: inspiración, canalización, contacto con ciertas energías para poder dar saltos cuánticos y toda esta cuestión. Tampoco técnicas de visualización, meditación y cosas que los llevarían a llevar su vida a otro nivel. En resumen, el sistema educativo, por lo regular, la educación está centrada en saber. Y con respecto a la pregunta que dices, ¿qué se necesitaría para que el sistema educativo cambie? Pues sería así de que la educación no esté como pilar en el saber, sino en el ser. Primero eres y luego todo lo demás llega por añadidura. Trabajar más el ser, porque por ejemplo, de poco sirve el hecho de que cuando vemos a un niño apático, aburrido, triste, deprimido, estarle compartiendo cierta información. Su energía está tan baja que no capta casi nada. Antes de estarle dando esa información de que, ok, hay que gestionar correctamente tus emociones, sumergirte, cambiarte de estado, ya sea que estés en un estado de pasión, de inspiración, de alegría, y en ese estado retienes más información. ¿Por qué? Porque tienes más energía. La información va ligada a la energía, y si no estamos trabajando la energía personal en el sistema educativo, pues la información que llegan a tener también es mínima, y aunque la información pasa a segundo plano, lo importante es la energía. Mientras más energía tenemos, de hecho, es hasta una frase que decía Nikola Tesla: si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. No decía piensa en términos de análisis, de memorización y de datos. No, es más algo interno. Y además ahorita, con todo lo que estamos viviendo y que nos va a tocar vivir los próximos años, con respecto a lo que sería la inteligencia artificial, el ser humano, la parte del saber del ser humano va a quedar obsoleta, porque la inteligencia artificial, las computadoras nos van a superar 100 a 1, o 1000 a 1, o 1.000.000 a 1 en cuanto a habilidad para procesar datos, información, y de hecho ya lo están haciendo. Pero cuando surja la inteligencia artificial, el saber aún va a quedar mucho más obsoleto. ¿Y de qué manera el ser humano no queda obsoleto? Es que tiene algo que no tiene ninguna máquina ni ninguna otra tecnología: el desarrollo en el ser. Es decir, ese es el siguiente camino, desde mi punto de Exacto. vista. Y ahí hay un gran trabajo por hacer y en eso estamos. Bueno, Javier Mauri, a ti la palabra. A ver, ¿está apagado el micrófono de Javier Mauri? ¿Sí? ¿Javier? Javier, Perdón. tesoro, no te oímos. Perdón. Vale, ahí estás. Ahora. Ahí estás. Ahora. Lo tenía desconectado para centrarme más en lo que estaba diciendo Omar. Te quería preguntar si nos puedes hablar más en concreto de esos estados del ser que asocias, de hecho, a una tabla de colores, y háblanos también de la importancia de sentir y experimentar todos esos conceptos y no solo de racionalizarlos con la mente. Sí, mira, bueno, el primer estado del ser es el amor como vibración. Cuando tú llegas a despertar el amor como vibración, ocurre que todas tus relaciones empiezan a mejorar por añadidura: relación de pareja, de familia, de amigos y hasta desconocidos. Dicho de otra manera, mientras más te amas, más te ama la gente de tu entorno. Imaginemos que el amor es como la raíz de un árbol, y el árbol en sí son las relaciones. Si tú quieres mejorar las relaciones de tu vida, requieres tener más raíz, más amor,
más amor propio. Hacer o empezar a hacer acciones intencionadas de ti, para que tu propio subconsciente, tu niño interno, como lo llames, reciba este mensaje de amor propio. Y a medida de que lo estés practicando y practicando, a nivel subconsciente vas despertando este amor. Ahorita estamos hablando de un tema interesante de a nivel subconsciente, despertamos también la energía, no solamente la programación, que es lo que muchas personas hablan de que es que el subconsciente cuando tiene ciertas ideas tienden a hacerse realidad, pero el subconsciente no solamente ancla ciertas ideas o creencias, sino también ancla vibraciones, ancla energía, ancla estados vibracionales. Después de estar haciendo durante cierto tiempo acciones intencionadas de amor propio, ya sea que el simple hecho de que te veas al espejo, te des un mensaje, te escribas una carta, hagas algo de ti para ti, de que, ok, hoy voy a dedicar la tarde para mí, para leer, para ir a un restaurante, para consentirme, para ir a un spa. Se van acumulando todas estas acciones y lo estás haciendo obviamente con esta acción intencionada, despiertas cada vez más amor. El amor se va potencializando, de tal manera que las relaciones de tu exterior empiezan a reaccionar a esa misma energía. Es decir, de pronto, digo esto porque muchas veces las personas buscan de que, me gustaría que mi pareja me ame más, que mi familia me ame más. Bien, el secreto es amarte tú más y por añadidura y de manera inconsciente la gente de tu entorno te va a amar. Inclusive hasta los desconocidos. Yo de pronto me pasan situaciones de que gente que me acaba de conocer me abre oportunidades de negocio y nada más por el placer de contribuir de alguna manera y hasta me lo han compartido de que es que, no sé, desde que te vi quería apoyarte. ¿Y por qué ocurre? Porque, mi propio amor interno provoca, como yo hago cosas por mí, hace que otras personas hagan cosas también por mí. Eso en el amor. Así es. Pero hay, una labor. Sí, hay más estados del ser. Y a grandes rasgos, por ejemplo, el siguiente estado de ser es felicidad. Mientras más feliz eres, más fluyes. Cada estado de ser tiene también su opuesto, que es el estado del ego, un estado distorsionado. El opuesto al amor es el miedo. Mientras más miedo hay, más tóxicas son todas tus relaciones. Y un dato interesante, cuando hablo de relaciones, no solamente son relaciones a nivel de seres humanos, sino también relaciones a nivel de mascotas, animales, también van a otro nivel, relaciones a nivel de con las plantas, con la vida misma, con Dios, todas tus relaciones van a otro nivel y se establece una especie de conexión donde pues hay más armonía en las relaciones. El siguiente estado de ser, te decía, era la felicidad y prácticamente mientras más feliz eres, ahora sí que vas fluyendo en la vida misma. El opuesto a este es la infelicidad. Mientras más infeliz es una persona, pues más obstáculos está experimentando. Es como si la vida constantemente le cerraba una puerta y luego otra y otra. Y a la inversa, más feliz eres, la vida te está abriendo una puerta, otra, una ventana, una oportunidad. El siguiente estado de ser es la prosperidad. Mientras más próspero eres internamente, el dinero empieza a llegar por añadidura. Muchas veces o muchas personas vimos el documental llamado El Secreto, donde se habló de la ley de la atracción y principalmente todo el mundo lo entendió a nivel de pensamiento. Lo que piensas es lo que atraes. ¿Y qué crees? La mayor parte del mundo piensa en dinero y más ahorita en este tiempo por la cuestión de la crisis mundial. Piensan en dinero, pero no lo atraen. ¿Por qué? Porque hay más poder de atracción en la vibración que en el pensamiento. Muchas veces cuando piensan en dinero, están vibrando en escasez. ¿Y qué atraen? Pues más escasez. De tal manera que no hay que cambiar únicamente el pensamiento, sino es más importante la vibración. Por poner ahorita 3 ejemplos de 3 estados de ser, pero son 7 en total. Perfecto, exacto. Una cosa importante, antes no sé cuánto tiempo tenemos todavía, pero quería hablar también de tu libro, que este me parece súper interesante, Mensajes fractales, lo que dicen de ti, tu auto, tu casa, tus objetos, tus plantas y todas tus extensiones. Bueno, sinceramente la primera vez que lo leí,
me impactó muchísimo, porque este tipo de cosas a veces no las pensamos, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo que nuestras pertenencias y todo lo que vive con nosotros son extensiones de nuestra energía interior. Bueno, me gustaría que hablaras un poquito de todo esto, ¿no? Tú hablas de que los accidentes no existen y tampoco las casualidades. Sí. Antes de empezar con eso, un dato que quería compartirles de los estados del ser: es un libro interactivo, incluye ondas binaurales y ciertas melodías, porque mi objetivo no es que no es que las personas conozcan cuáles son los estados del ser, de poco sirve, es que los interioricen, es que los vibren. De nada sirve saber de que, el amor mejora mis relaciones, es de que no, tienes que amarte más, tienes que emitir esa vibración de amor y automáticamente tú ves el resultado. De nada sirve que saber que la prosperidad mejora las finanzas. No, tienes que vibrar en prosperidad y tú lo experimentas. Entonces está diseñado para inducirte a estos 7 estados vibracionales. Y con respecto a mensajes fractales, lo que dicen de ti, tu auto, casa, objetos, plantas y todas tus extensiones, básicamente todo lo que tenemos, pues sí, es una extensión de nosotros, y todo lo que le pasa a nuestras cosas es un mensaje fractal o un feedback que la vida nos está enviando de algo que nos está pasando o ocurriendo internamente de manera subconsciente. Que si tu auto se descompuso, ahí hay un mensaje fractal. Por poner un ejemplo muy común, tu auto amaneció descargado. Ocurre de que si te autoobservas, te das cuenta de que, mi energía personal está baja, y se somatiza de manera simbólica. Pila baja adentro, pila baja afuera, somatizada en el auto. Solamente requieres, pues, observarlo. Y así cualquier falla eléctrica o mecánica te da una variante de un mensaje fractal, de la misma manera que si tu cuerpo se enferma, ya sea de cáncer, de gripe, de lo que sea, hay una emoción negativa atrapada. Bien, esto mismo ocurre en tu auto, ocurre en tu celular, que si se estrelló, el celular, por ejemplo, es símbolo de comunicación. Imagina que se estrelló y se cayó, y es de que, la estrellada está relacionada con enojo. El celular es símbolo de comunicación. Ha habido un conflicto fuerte con una de tus relaciones y de pronto se lo comparto a una persona y es de que, sí, en la mañana me peleé con mi esposa, y les hace sentido, porque el mensaje fractal solamente le hace sentido a la persona que lo ha experimentado, y que obviamente esté abierto, pues, a estos temas, porque esto no significa que no haya una explicación racional o lógica. Por supuesto, también la hay. Ambas coexisten. A la explicación racional o lógica yo le llamo la razón, y el mensaje fractal le llamo la verdad. La razón es para la mente, la verdad es para la energía. La mente, pues, lo entiende por la lógica, a la energía le hace sentido. Es de que, me está pasando esto. Excelente. Javier Mauri, a ti la palabra. Sí, pues querida Eva, tenemos 1:26. Si os parece bien, vamos a cortar aquí y vamos a reiniciar de nuevo para completar los 8 minutos de programa que tenemos pendiente. Podéis entrar usando perfectamente el segundo enlace que yo os envié, no es necesario enviar otro. A través de este. Sí, efectivamente. Vale. Espero poder entrar. Muy bien, suerte. Gracias. Nos vemos ahora. Sí, vale, hasta ahora. Va. Ahora. Omar, en tu libro hablas de ondas binaturales. ¿Qué finalidad tienen en el proceso de aprendizaje y comprensión? Sí, son ondas binaurales que básicamente es parte del complemento del libro interactivo, Ondas Binaurales y Melodías de Poder para cada uno de los estados del ser. De hecho, el libro se divide en 7 estados del ser, cada uno está por medio de un color. Por ejemplo, capítulo rojo, estado de ser amor; capítulo amarillo, estado de ser felicidad. Hay cierta relación hasta cierto punto con los chakras, pero también hay una enorme diferencia, porque los chakras son centros energéticos y un estado de ser es alcanzar lo que sería un estado vibracional o despertar una vibración, sobre todo a nivel del corazón y en el plexo solar, en estos 2 puntos, pues, energéticos.
Con respecto a las ondas binaurales, es una tecnología auditiva que funciona por medio de audífonos. Te emite una frecuencia a un oído y otra muy diferente al otro oído. Y la diferencia de frecuencia induce a tu cerebro a entrar a un estado alterado de conciencia. Por ejemplo, nuestro cerebro en una frecuencia alfa requiere estar aprox de 7 Hz a 14 Hz. Pero sin embargo, cuando ponemos una música en ese sonido o en esa frecuencia, nuestro cerebro no la escucha, o nuestros oídos no la escuchan más bien, porque empezamos a escuchar a partir de los 20 Hz. Entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente es como si una persona quiere entrar a 20 Hz, no, a 7 Hz, de un lado le mandamos 20 y de otro 27, y adentro el cerebro hace la resta y quedan solamente los 7 Hz. Y es lo que escucha. Y curiosamente se empieza a alinear a esa frecuencia por esta cuestión de resonancia. Se mantiene en esa frecuencia de 7 Hz, que en este caso equivale a entrar a estado alfa. De hecho, las ondas binaurales del libro son para entrar a estado alfa, y el mismo libro te sugiere de que en ese estado y escuchando esa melodía a manera de repetición hay que leer todo el capítulo. Por ejemplo, el estado de ser amor lo lees con las ondas binaurales, y ocurre que como tu cerebro está más concentrado, hay más poder de concentración, de retención, te caen muchos más 20, asimilas de una mejor, de una mejor manera la información. Y posterior a esto, cada capítulo tiene un complemento interactivo, que es una melodía altamente emocional. Como tu cerebro sigue en esa frecuencia, la información ya está en ti. Lo que sigue es integrar esa información. Y qué mejor manera de que haya una melodía que pueda ser catárquica para algunos o altamente emocional. Ocurre que muchas personas después de escuchar la melodía llegan a experimentar desde una catarsis, una sanación, un aumento en su conciencia, hasta experiencias espirituales místicas, que muchas veces yo no sé qué es lo que va a vivir cada persona. Y eso con un solo capítulo. Dicho de otra manera, el libro son 7 experiencias en sí que te induce a vivirlas, porque cada capítulo tiene su propia experiencia. Y hasta ahorita pues he recopilado cientos de testimonios desde cosas ahora sí que muy normales hasta saltos cuánticos, sanaciones, contacto con ángeles, viajes astrales, sueños lúcidos, personas que... Ha habido un caso de una persona que se sacó la lotería porque conectó muy fuerte con la prosperidad. Y a grandes rasgos, yo no sé qué va a experimentar cada persona, solamente sé que al mantener cierto estado, su ser se expande de acuerdo a la programación y a las intenciones que la persona tenga previas ya. Sí, efectivamente, son 2 libros que os aconsejo, yo tengo los 2. Y efectivamente, Omar, no sé si estás de acuerdo que no es suficiente leerlos una vez, ¿sí? Sí. Yo los he leído incluso más veces. Bueno, el de mensajes fractales, la verdad es que es bastante curioso, impactante. Y el de los estados del ser, efectivamente estamos en ello, ¿no? Nos han enseñado el camino de la razón, de la lógica. Está bien, como has dicho tú, sí, pero no es suficiente. Que eso refuerza mucho también el ego de las personas, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? En ese nivel de conciencia. Entonces, los que nos dedicamos a esto y trabajamos con todas estas temáticas y lo aplicamos, porque efectivamente hay que aplicarlo, ¿sí? Ese es el mensaje que desde aquí, desde este programa, pues queremos lanzar, que no estamos en la era solo de las nociones del conocimiento ortodoxo, ¿no? Tradicional, sino que todos estos aspectos hay que practicarlo, hay que llevarlo a la vida concreta. Muchas veces nos vamos a caer, ¿sí? ¿Verdad, Omar? Muchas veces vamos a estar en el camino, pero lo importante es seguir con esa convicción que estamos ahí, ¿no? Y bueno, y al final, pues, seguir la verdad, y la verdad creo que está muy relacionado con lo que has dicho tú, con el corazón, ¿sí? Como decía Jesús, la verdad nos hará libres, pero es que no conocemos todavía esa verdad. ¿Tú qué le dirías a los oyentes, un poco para ir terminando esta interesante entrevista, a los oyentes que nos están escuchando? Estamos pasando por momentos particulares, a mí me escriben muchas veces personas que lo están pasando mal, que están viviendo retos, ¿no? de diferente naturaleza, ¿sí? Ya sea de salud, de dinero, psicológico. ¿Tú qué le podrías decir a estas personas que nos están escuchando, Omar? Sí, mira, pues yo les diría que
ahora en este momento es un momento para reinventarnos. Muchas veces podemos o hemos dicho de que yo he sido esta persona o esta otra, y todo lo que pensamos de nosotros por lo regular ha sido una historia, un cuento que nos hemos contado durante cierto tiempo. Un ejemplo, hace 8 años yo me contaba el cuento de que soy un arquitecto, y ahora ese cuento lo abandoné y empecé de que voy a contarme el cuento de que voy a ser un escritor y luego posteriormente un líder de desarrollo humano, de espiritualidad, y mientras más historias extraordinarias me estoy contando, ocurre que me estoy convirtiendo en esa persona. Hay que observar mucho la narrativa que está en nuestra mente, tanto la narrativa que está en la sociedad. En la sociedad, lo que vemos en los medios de comunicación, por lo regular, nos lleva hacia el caos. Hablan de crisis, hablan de enfermedades, y las personas que llegan a aceptar esa narrativa externa son quienes más sufren las crisis y las enfermedades. Nosotros tenemos conciencia para ponerle un alto a todo lo que escuchamos y para que nuestra propia voz sea la dominante en nuestra vida. Pero ocurre que si no estamos gestionando nuestra voz interna, la única dominante pues es lo que nos están repitiendo de allá afuera. Por eso recalco esto de la importancia de reinventarnos, empezar a contarnos cierta historia, y así como cuando hablamos de vibraciones, después de cierto tiempo que sostienes una vibración, se crea un hábito vibracional. Después de cierto tiempo que te estás contando una historia, ¿qué crees? Tu subconsciente la acepta. Es de una manera muy simbólica o similar, como cuando cierta persona que por X o Y razón ocupa un órgano, acepta un nuevo órgano, que algunas veces es normal escuchar en el mundo de la medicina que los cuerpos rechazan a otros órganos porque no son compatibles, y algo similar pasa con las historias que nos contamos. Muchas veces nada más la contamos una vez y nuestro subconsciente la rechaza, pero el secreto para que la acepte pues es la repetición. ¿Y a qué voy con esto? A que toda aquella historia sostenida en tu mente, después de cierto tiempo, despierta una vibración y se convierte en una realidad. Y de hecho, pues creo que voy a concluir con este tema, los 4 niveles de la ley de la atracción. El que más discúlpame, Omar, tenemos muy poquito tiempo. Tenemos que ir despidiéndonos. A ti la palabra, para que termines. Perfectísimo. Sí, adelante. Está súper rápido. El tema es los 4 niveles de la ley de la atracción. Primero, el pensamiento, lo que piensas atraes. Después de hay que tomar conciencia de la palabra, qué es lo que estamos hablando, porque lo que hablas atrae con más fuerza a lo que piensas. Después de lo que sientes. Lo que sientes atrae con más fuerza que lo que hablas y que lo que piensas. Y el último es la vibración, que está justo en el plexo solar. Lo que vibras tiene más energía para atraer que lo que sientes, que lo que hablas y que lo que piensas. Ahora, por último, ¿qué tiene más energía? Pues todos juntos, cuando hay congruencia en ti. Cuando piensas en cierta línea, cuando hablas en la misma sintonía, cuando sientes emociones similares y mantienes un estado vibracional acorde. Y posteriormente ya has despertado todo el trabajo interno. Después de esto, nada más te lanzas a la acción, y con muy poca acción, cuando hay mucho trabajo interno, logras grandes resultados. No se ocupa trabajar tanto afuera, el trabajo verdadero está dentro. El trabajo verdadero está dentro. En eso estamos. El día que la humanidad entienda eso, wow, van a pasar grandes cosas. Bueno, tenemos que terminar. Cuando quieras, estás invitado. Esta es tu casa para volver a Radio Mairena, al programa Nuevas Energías, cuando quieras volver. Así que ha sido un placer tenerte a ti con nosotros desde México. Omar, un saludo, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, un saludo a nuestro productor, Javier Mauri, hasta España, y a todos nuestros oyentes. Tenemos que irnos rápidamente. Os esperamos la próxima semana en Nuevas Energías. Un abrazo, gracias a todos. Gracias, Eva. Gracias, Javier, por este espacio. Gracias a ti, Omar. Gracias.